hemos estado en un estudio acerca del libro de Daniel y hemos estado, nuestro enfoque ha sido la audacia, teniendo lo que se dice en inglés boldness, audacia para vivir una vida diferente en medio de la situación. Y hablamos acerca de cómo Daniel estaba viviendo en un país hostil, un país difícil, muy lejos de su hogar. Era un gobierno muy corrupto, un gobierno estaba contra las cosas, muy pagano, muy contra las cosas de Dios de Israel. Y en medio de esa situación vimos cómo Dios le dio la fuerza, la sabiduría y el valor de vivir con una audacia, con sus palabras, teniendo una esperanza nueva en Dios de Israel. Vimos acerca de un testimonio audaz, ¿se acuerdan? Y esta semana estamos terminando la historia de Daniel, viendo una historia muy conocida, una historia que muchos conocen, que es la historia de Daniel y los leones en la cueva de leones. Pero lo vamos a ver de una forma diferente porque hay mucho de interpretación mala acerca de esa historia, mucho de lo que no entendemos, lo que está pasando en la historia. Pero antes de empezar, quiero contarles una historia acerca de un contratista general que él trabajaba todos los días construyendo casas, y ya era mayor, ya tenía unos 65 años, quería retirarse, quería jubilarse, como decimos, con su familia, con su esposa. Y entonces fue a su empleador, el que lo estaba ayudando por toda su vida, era su empleador, y le dijo: jefe, que me quiero retirar, ya soy mayor de edad, quiero pasar el resto de mi tiempo con mi esposa, me quiero jubilar y estar con los nietos, etcétera. Y el empleador le dijo: bueno, quiero que me haga una cosa, me haga un favor, que construya esta última casa. Es una casa hermosa, es una casa bella, grande. Y si me puedes hacer ese favor, después te puedes jubilar, te puedes retirar, puedes estar con tu familia. Y dijo: bueno, está bien. Pero pasó que su corazón no estaba en la obra, no estaba en el trabajo de terminar con toda su fuerza, con toda su voluntad en esta época. Entonces, durante ese tiempo, el año y medio que le tomó construir esa casa, usó materiales que eran inferiores a los materiales que usaba antes. Usó contratistas que tal vez no eran los mejores. Estaba cortando, por decir, como decimos en inglés, cortando esquinas para terminar el trabajo, el labor. Y al fin de terminar la casa, fue a su jefe, el empleador, y dijo: mira, jefe, aquí está la casa. Y su jefe le dio la llave y le dijo: este es el último regalo de agradecimiento que te estoy dando a ti. Y le dio la llave de la puerta de la casa. Imagínate cómo se sintió ese señor sabiendo que no sabía que estaba construyendo su propio hogar, su propia casa. Y estamos hablando esta mañana de cómo vivimos con un legado audaz, un legado en el cual nosotros estamos terminando con todo nuestro valor y fuerza y energía en los caminos del Señor. Porque si pasan cada época de nuestras vidas, tal vez no eres mayor de edad, tal vez estás en un tiempo difícil o es un tiempo de depresión, o durante este tiempo de cuarentena estamos tratando de luchar y tener el ánimo y la esperanza, y decimos: Señor, pero necesito la fuerza, necesito continuar con un legado que te honre a ti, un legado que puedo dejar a mi familia, un legado en lo cual yo puedo estar orgulloso cuando veo a mis nietos y cuando estoy pensando al fin de mi vida de qué hice con mi vida. Y en esa historia se encuentra Daniel, porque miren la palabra de Dios. Dice en capítulo 6 de Daniel, versículo 1 al versículo, vamos a leer al versículo 3, dice: pareció bien a Dario construir sobre el reino 120 sátrapas que estuvieron en todo el reino, y sobre ellos 3 ministros, de lo cual Daniel era uno, a quienes rindieron cuenta estos sátrapas, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguió entre los ministros y los sátrapas porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba ponerlo sobre todo reino. En este tiempo, Daniel ha servido a 3 diferentes reyes.
Él llegó cuando era joven, cuando era un teenager, un adolescente en ese tiempo, y había servido al rey de Babilonia, toda la comunidad, durante el reinado de 3 diferentes reyes. Y muchos que estudian la historia de Daniel saben que en este tiempo, en esta época de su vida, tenía 80 años. 80 años de edad, sirviendo a la comunidad, sirviendo al pueblo de Dios. Tenía un amor por el pueblo de Dios, una esperanza y un amor ahora por el pueblo de Babilonia, el pueblo que lo había amenazado y ha desarrollado un amor, los había protegido, ayudado a los reyes. Y durante ese tiempo estamos viendo que está en los 80 años sirviendo a un rey que se llama Dario. El otro rey dicen que estaba en la guerra. Y Dario lo había puesto en una de las posiciones más altas, las 3 personas más altas en el reino de Babilonia para administrar la voluntad del rey. ¿Y qué pasa? Que en ese tiempo vemos qué es lo que necesitamos para dejar un testimonio, un legado audaz. El punto número 1 es que un legado audaz proviene de una vida trabajando fiel para el Señor, que había dejado un legado audaz trabajando toda su vida. Piense por un momento, dedicando toda su vida al Dios de Israel, sirviendo a Dios en un país que no es de él, un país hostil, un país pagano, que había matado a miles de su propio pueblo, sirviendo al Dios verdadero de Israel y sirviendo a este rey. Nunca iba a ver su país, nunca iba a ver a Israel. Nunca iba a ver el propósito por lo cual estaba sacrificando y sirviendo a Dios. Nunca lo iba a ver. Y aún así, en los 80 años todavía quería dejar un legado audaz, un legado fiel al Señor. Y la pregunta para nosotros en este primer punto es: ¿qué legado vamos a dejar a nuestra familia? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestra iglesia? ¿Qué vamos a dejar cuando nosotros ya no estamos en este mundo? Daniel se dedicó toda su vida, y me encanta cómo dice que estaba lleno con un espíritu de excelencia. Ahora sabemos que eso mayormente, me imagino que era el Espíritu Santo que estaba viviendo adentro de él, el Espíritu de Dios que estaba levantándolo, dándole la energía. Y la pregunta es: ¿estamos comprometiéndonos y estamos dependiendo del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Vamos a ver en un momento cómo Dios ayudó a Daniel a estar enfocado y bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y dicen que estaba tan lleno de integridad y lleno de la gracia de Dios, que todavía en los 80 años, imagínense cuántos representantes en este país y en los países de donde vivimos, podemos decir que hay un señor de 80 años todavía sirviendo a ese nivel en el gobierno. Es muy raro que una persona vive pasando los 80 años. Y aquí vemos a este hombre sirviendo en los últimos días de su vida a Dios y al reino de Babilonia. Pero miren la historia, continúa la historia, porque versículo 4 dice: entonces los ministros, los sátrapas buscaron hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del rey, pero no podían hallar ningún pretexto ni corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Entonces estos hombres dijeron: no hallamos contra este Daniel ningún pretexto, sino no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Está caminando con Dios, está diciendo, no podemos encontrar nada. Imagínense un político, alguien en el gobierno, sirviendo por más de 50, 60 años de su vida, sin poder encontrar ningún pretexto, ninguna corrupción en su vida. Es asombroso, es increíble. Y continúa en versículo 6. Entonces estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y dijeron así: oh rey Dario, por siempre vivas. Todos los ministros del reino, los atendientes, los sátrapas, los altos oficiales, los gobernantes, han acordado por consejo que el rey proponga en decreto y que ponga en vigilancia el dicto de que cualquiera que haga una petición o cualquier dios a un hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones.
Ahora, oh rey, pon en vigilancia el edicto y firma el documento para que no puedan ser cambiados conforme a la ley de los medos y los persas, la cual puede ser abrogado. Por tanto, el rey Darío firmó el documento del edicto. ¿Qué es decir? Que en estos momentos estos oficiales, por no poder encontrar nada contra Daniel, tuvieron que inventar una excusa para traer una carga contra Daniel. Estaba caminando con el Señor, entonces fueron al rey Darío y dijeron: rey, ¿por qué no hacemos algo oficial, un mandato en toda la nación? Si otra persona adora a otra persona que no eres tú, rey, que los podemos echar al pozo de los leones. ¿Qué te parece? Y por la falta de integridad, por tal vez la debilidad, todo lo que estaba pasando durante este tiempo, rey Darío dijo: bueno, me parece muy bien. Tal vez estaban acercándose a su debilidad, sabiendo que necesitaba tener el poder y el reino de Babilonia bajo más poder. Entonces le pareció un buen consejo y firmó el documento dando el dicto que nadie iba a adorar a otro rey o otro Dios menos que fuera Darío. Y vemos que el segundo punto es cuando queremos dejar un legado audaz, tenemos que perdurar en medio de la crítica exterior del mundo. Vienen los ataques del mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ha vivido más de 50, 60 años en este país? Y ahora viene el ataque del enemigo. Y hablamos las semanas anteriores acerca de, aun cuando estamos caminando en los caminos de Dios, viene el ataque del mundo, viene el ataque de la cultura, de un mundo hostil. Y vemos ahí que cuando dejamos un legado audaz, tenemos que soportar la crítica exterior del mundo. Porque al principio de nuestras vidas, muchas veces cuando estamos muy jóvenes en nuestra fe cristiana, cuando estamos empezando tratando de caminar en los pasos del Señor, el enemigo empieza a atacar nuestra juventud, nuestras debilidades, nuestra ingenuidad. Empieza a atacar todo lo que es nuestras debilidades, ¿verdad? Porque somos jóvenes y Dios nos levanta, nos da su palabra, nos da su gracia y su poder. Pero la cosa más interesante es cuando ya somos mayores, ya cuando somos maduros en la fe, el enemigo no suele atacar nuestras debilidades, nuestra juventud. El enemigo empieza a atacar nuestras fuerzas, empieza a atacar nuestros dones espirituales. Hemos estado caminando con Dios por más de 50 años y viene un ataque del enemigo o algo de otro cristiano, otra persona que fue un malentendido, y eso a veces nos lastima y no lo esperamos, ¿verdad? Porque ya después de caminar con Dios por más de 30, 40 años, nos acostumbramos y tenemos un poco más de sabiduría de saber los ataques que vienen del enemigo, ¿verdad? Sabemos cómo orar, los hábitos de estar en la palabra de Dios, cómo podemos poner nuestra fe y confianza en el Señor, qué amigos y diferentes herramientas podemos usar para poder levantarnos y estar con el pueblo de Dios. Todo eso viene, nos acostumbramos y podemos ver un poco los ataques del enemigo. Pero cuando nosotros somos un poco más mayores, más maduros en la fe, el enemigo empieza a cambiar su estrategia. Y empieza a atacar los mismos dones, las mismas bendiciones, el mismo esfuerzo que hemos hecho para crecer espiritualmente, las mismas bendiciones de lo cual Dios nos ha dado, y los empieza a atacar. Yo tengo un amigo mío que es un pastor y había desarrollado una iglesia, y todos los dones que él había usado para levantar esa iglesia por 7, 8 años, todos esos dones y la forma de liderar y de trabajar y de hacer cosas por el Señor, ya cuando tenía 450, 500 personas, ciertas personas empezaron a atacar esas mismas características y dones espirituales. Y él dijo: bueno, pero no sé, tal vez tengo que liderar en otra forma. Pero no, los ataques que tenían viniendo, hasta que vino un hermano, uno de sus ancianos, y dijo: pastor, tú tienes que pedir a esa persona que salga de este lugar.
Y él dijo, no, es que yo necesito cambiar, yo necesito liderar diferente. Y este anciano en la iglesia dijo, no, pastor, lo que pasa es que están atacando tus dones espirituales. Sí, yo sé que tú eres mayor, yo sé que estás tratando de averiguar cómo liderar diferentemente, pero lo que nosotros estamos viendo es que el enemigo está atacando los mismos dones que Dios te ha dado. Y está haciendo que tú dudes de tu propio llamado que Dios te ha puesto en tu corazón. Un legado audaz soporta la crítica exterior del mundo. Porque cuando empieza a trabajar, mira lo que pasa. Hace algo a las espaldas de Daniel. Porque, ¿por qué es que el hombre segundo en liderazgo de Babilonia no sabe acerca de este plan? Porque es una trampa, ¿verdad? Es una trampa que han puesto para Daniel. Y Daniel entra en este lugar. Mira, continúa la historia. Capítulo 10, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas en su recámara abiertas hacia Jerusalén, se inclinó de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Entonces aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel rogando y implorando delante de su Dios. Luego se acordaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Y dijeron al rey, ¿no has firmado el edicto de cualquier que pida a cualquier dios o hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones? El rey respondió y dijo, es verdad, el asunto conforme a la ley de los medios y los persas, la cual no se pueden abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha hecho caso a ti, oh rey, ni del edicto que has firmado. Más bien 3 veces al día hace sus oraciones. Al oír el rey este asunto, sintió un gran disgusto por ellos y propuso salvar a Daniel. Hasta puestas del sol se esforzó por liberarlo. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron, ten presente, oh rey, que es la ley de los medios y los persas, que ningún edicto que ha dicho el rey pone en vigilancia puede ser cambiado. Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey habló y dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, Él te librará. Una piedra fue tirada y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de los nobles, para que el acuerdo cerca de Daniel no fuera cambiado. El punto número 3 que podemos ver es esto, que un legado audaz perdura en medio de dudas interiores. Estaba dejando un legado audaz y estaba luchando contra los ataques del enemigo del exterior, pero ahora viene una duda del interior de la vida de Daniel. Tiene 80 años, está sirviendo a Dios. Ahora lo han engañado, ha estado luchando y levantando esta nación. Y en medio de esta situación vienen estos líderes jóvenes, como decimos en México, estos metiches, estos jóvenes que no saben nada y quieren tomar posición de todo el reino de Babilonia. Y yo me imagino lo que estaban pensando, tal vez lo que nosotros hemos pensado en una época de esta vida. Mira, este viejo, ya es hora que se retire, él ya no puede. Hay muchas cosas que él no ve. Yo no sé por qué el rey lo tiene en liderazgo hasta este tiempo. Vamos a poner una trampa para él, porque él ya no tiene la energía, ya no tiene la sabiduría para estar en esta posición. Y entonces en ese momento van al rey y dicen, tenemos que sacarlo. Ha rompido la ley de los babilonios y vamos a atraparlo en este momento. Entonces, imagínense cuando dice en capítulo 10 que cuando Daniel escuchó el edicto del rey, cuando se dio cuenta que habían firmado ese documento, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que aún así fue a su habitación y se arrodilló a la puerta
que miraba hacia Jerusalén. Y se imaginan que estaba en el palacio del rey, abriendo las puertas de su recámara, viendo en ese tiempo, pensando de su ciudad. Y se arrodilló y empezó a orar. Y dicen que tomando lo que entendía de Salmos, dice que Salmos 55, 17 dice el salmista: yo me arrodillaré 3 veces al día, Señor, en la mañana, por la tarde y al anochecer. Y Daniel tomó eso muy seriamente y se arrodillaba delante del rey de Israel. Y algo interesante es que en capítulo 3 de Daniel vemos a Sadrach, Meshach y Abednego. ¿Se acuerdan? Que ellos daban un testimonio audaz como un grupo. Era un grupo, yo me imagino que había otros del pueblo de Israel animándolos a dar un testimonio público delante de este rey. Pero ahora es una situación muy diferente. Ellos eran diferentes porque estaban dando testimonio de algo que no iban a hacer para honrar al Dios de Israel. Pero ahora ha cambiado la situación. Ahora vemos no a 3 jóvenes, pero vemos a un hombre mayor, solo. Y ahora está acusado por hacer algo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Ven la diferencia? Y está completamente solo. No escuchamos nada acerca de Sadrach, Meshach y Abednego. Está en este tiempo, esta época de su vida. Y me imagino que la lucha interior de su vida, pensando: Señor, ¿pero qué está pasando? Tengo 80 años y te estoy sirviendo, Señor. He hecho todo por esta nación y por la nación de Israel. Durante este tiempo, imagínense que Él ha dado muchos sueños a los reyes de Babilonia, los ha dado la interpretación, ha dado ánimo al pueblo de Dios. Y me imagino que estaban en una época, un tiempo en su vida donde estaba preguntándose: Señor, pero ¿cuándo? Me siento cansado, estoy cansado. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo va a cambiar la situación, Señor? Y tal vez tú estás en ese lugar en este momento, esta mañana. Estás sirviendo al Señor, estás dando toda tu energía, estás siendo fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer en este tiempo de tu vida. Y te sientes tal vez cansado, abrumado, te sientes como que no sabes qué dirección tomar ahora. Pero Señor, estoy haciendo lo que me has llamado a hacer con los dones y con todas las fuerzas y la madurez cristiana que tú me has dado, y aún así siento el ataque de ese familiar, siento el ataque del enemigo. ¿Qué es lo que está pasando? Era una situación completamente diferente de lo que pasó con Sadrach, Meshach y Abednego, porque ahora está siendo atacado por lo que estaba haciendo, lo que había hecho por más de 50 años arrodillándose delante de Dios. Y vienen los ataques de estos jóvenes de Babilonia. Pero en ese momento me encanta lo que dice la palabra de Dios. No se empieza a preguntar, no empieza a dudar, no empieza a cuestionar. Toma una acción. En ese momento hace una decisión y dice: voy a hacer lo que siempre he hecho por los últimos 50, 60 años en este país, que Dios ha sido fiel. Y otra vez se arrodilla, sabiendo en este momento que todos los otros líderes, todos los espías de Babilonia lo están vigilando. No se trata de esconder, no cierra la ventana, no lo hace a escondidas. No, dijo: yo lo voy a hacer exactamente como siempre lo he hecho. Y se arrodilla delante de su Dios a orar 3 veces al día. Y sabemos lo que pasa. Van y cuentan la historia al rey de Babilonia, a Darío. Y algo interesante es que cuando Darío se entera que es Daniel que están acusando, trata de cambiar la situación. Dice que el rey estaba tenía un disgusto tan grande en ese momento que trata de cambiar su dicto, su orden. Y vienen los líderes y dicen: no, rey, tú lo has dado. Y la cosa interesante es, si él hubiese cambiado ese orden, también le habían tomado la vida al rey de Babilonia. Entonces, ¿qué hace? Se rinde a estos jóvenes, a estos líderes de Babilonia, y se imaginan todas las historias, toda la política que viene detrás de esta historia, y llevan a Daniel y lo ponen en el pozo de los leones. ¿Y qué dice el rey Darío? Dice: que Dios te salve, que tu Dios, Daniel, te salve de esta situación.
Número 4 dice esto. Vamos a continuar leyendo la historia, porque no cambia. Número 4, después el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones, ni su presencia, ni se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, a la raya del alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voz alta a Daniel con un tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey: oh rey, por siempre vivas. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego el rey dio el orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Los echaron al foso de los leones a ellos y sus hijos y a sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y tiraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió en todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz se ha multiplicado de parte de mí. Es dada la orden que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Y Él es el que libró a Daniel del poder de los leones. Este Daniel fue prosperado delante del reinado de Darío y durante el reinado de Sirio de los persas. ¿Cómo termina esta historia? Muchos sabemos la historia, pero quiero que nos enfocamos en algo en este momento, porque Daniel en ese pozo de leones, en esa cueva, tuvo más paz, tuvo más confianza en Dios que el rey tenía en su palacio. Él estaba más a paz en el pozo de los leones que el rey estaba en su palacio. Dicen que el rey por toda la noche estaba en ayuno, no tenía diferentes diversiones, no comió ni pudo dormir toda la noche preocupándose. Pero ¿qué pasa con Daniel en esa cueva de leones con la paz del Señor? Y eso, hermanos, es la diferencia. Es la diferencia de una vida, un legado dedicado al Señor, un legado audaz dedicado al Señor, que al fin, cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esas situaciones donde no sabemos lo que está pasando, no sabemos: Señor, ¿por qué has permitido esto en este momento? Que no nos desesperamos y aún en la tribulación podemos tener la paz y la gracia de Dios. Una de las historias más grandes que me ha interesado es lo que pasó en la Unión Soviética. Y vemos en la Unión Soviética miles y miles de personas que perdieron la vida bajo ese imperio, bajo ese sistema comunista, y cómo perdieron su vida, y muchos que no tuvieron comida porque los gobernantes de la Unión Soviética los mandaron a otros países para tener más fuerzas, más armas. Y algo interesante es que cuando estaba hablando de los pastores que en este tiempo están plantando iglesias, están trabajando en Rusia, y les decían: ¿cómo pueden trabajar bajo estas situaciones, esta dificultad que están sintiendo en Rusia en este tiempo, la pandemia? Y muchos de los pastores ya mayores, muchos de los ancianos dijeron: mira, si Dios nos puede mantener durante la guerra y durante lo que pasó en este país, más de 50 años, ¿cómo Dios no nos puede mantener aquí en este momento? Y estaba leyendo acerca del testimonio de estos
estos pastores rusos que están levantando la iglesia de Dios. ¿Sabes quiénes eran los ancianos que los levantaban, que los animaban más? Los pastores que anteriormente estaban sirviendo durante la Unión Soviética, que ahora mayor levantaban a los jóvenes, los otros pastores, y decían, estos me dan la fuerza, porque lo que ellos sufrieron, ¿cómo no Dios va a estar conmigo? Y hablaba acerca, le estaba leyendo acerca de la paz y la tranquilidad que traía a los otros líderes de la iglesia, por lo que ellos sabían de la fidelidad de Dios. Y vemos aquí a Daniel en la misma forma, está tranquilo, tiene la paz del Señor en medio de esa situación. Y esto es lo que pasa, que viene el rey Darío en ese momento y dice, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Daniel dice, Dios me ha guardado, tiene la esperanza y el amor de Dios, porque en ese momento, en los últimos días de la vida de Daniel, como hemos visto, vimos esa lucha interior y todo lo que está pasando en el país y toda la traición de estos líderes contra Daniel. Y aún así, ¿qué es lo que pudo mantener Daniel con una fidelidad, con una gracia, una fe en el Señor? Era porque él tenía una visión de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Dios le había dado la interpretación, los sueños. El resto del libro de Daniel, de capítulo 6 hasta el fin del libro de Daniel, capítulo 10, son la visión, son todo lo que viene en el mundo después del reinado de Babilonia. Y Dios le había dado a Daniel esa visión, le había dado a Daniel esa esperanza que venía. Y esto, la pregunta para nosotros, hermanos, es ¿qué visión, qué esperanza te ha dado Dios en este tiempo? Dios quiere darte una visión nueva de tu vida. Dios quiere darte la interpretación por medio de su palabra y los hermanos aquí en Cristo para ayudarte a tener esa esperanza, tener esa tranquilidad y la paz de Dios en medio de esta situación en la cual estamos pasando. Y Daniel estaba tranquilo sabiendo que todos los sueños, la visión y la esperanza y el gozo que venía no se comparaba a lo que estaba pasando en ese momento. Me encanta, no está en las pantallas, pero 2 de Timoteo 1:12 es una escritura muy preciosa, porque es una escritura que está escrito a Timoteo, un pastor joven en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo al fin de su vida. Y dice esto, está escribiendo acerca de su fe, después de mucha traición, después de mucha dificultad en la vida de Pablo. Dice esto, por esta razón padezco estas cosas. Está hablando Pablo de la dificultad. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que está diciendo Pablo a este joven, está diciendo, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién puedo tener mi confianza. Y aunque vienen las dificultades, y está escribiendo a Timoteo, un pastor joven, está diciendo, yo sé lo que estás pasando. Yo sé que la cosa más difícil no es la persecución y tu salud, Timoteo. Tal vez la cosa más difícil, y Pablo lo dice específicamente en el Nuevo Testamento, es la traición de otras personas en lo cual habías puesto confianza. Y aún así, Pablo dice, pero yo sé en quién yo he confiado. Yo sé en que yo he puesto mi confianza, que Dios puede librarme porque he dado un depósito y Dios lo va a guardar hasta ese día. Y vemos la salvación de Daniel. Y algo interesante es que la audacia, un legado audaz, resiste el cinicismo y la amargura. Una esperanza audaz resiste el cinicismo y la amargura. Hermanos, es demasiado fácil para entrar en cinicismo en nuestro mundo, ¿verdad? Vivimos en una nación y vivimos en un tiempo, en una época donde hay mucho cinicismo, mucha falta de esperanza, mucha depresión por todo lo que han vivido el mundo, todo lo que nosotros hemos vivido. Y si no tenemos cuidado, muy sutilmente nos volvemos muy cinicistas, perdemos esperanza, nos amargamos. Y vemos cómo responde Daniel en esa situación cuando viene el rey Darío y dice, recuerdan que él había sellado el pozo de los leones,
por la falta de fe y por la falta y el temor a los líderes jóvenes de Babilonia, el rey Darío había dejado a Daniel en el pozo de leones diciendo que tu Dios te cuida. Y va desesperado al rey y dice: Rey Daniel, estás vivo. Y Daniel pudo responder de dos formas. Daniel pudo haber dicho: sí, y Dios te va a juzgar por lo que has hecho, rey, en este tiempo. Tú eres el rey de Babilonia y Dios va a traer su juicio sobre ti. No es lo que pasa cuando nos amargamos, estamos llenos de cynicismo. Somos los que nos queremos los cristianos que estamos trayendo no la gracia de Dios, pero traemos el juicio de Dios. Pero no es nuestro lugar. Y viene la gracia y la presencia de Dios. ¿Y cómo responde? Dice Daniel: aquí estoy, rey. Dios me ha salvado, me ha guardado la vida. Y empieza a dar alabanzas a Dios. Trae su gracia y trae una esperanza y trae agradecimiento en medio de esa situación y testimonio de lo que Dios había hecho. Me encanta esto. Esto viene de un libro que se llama El Discipulado, una dirección continua hacia Dios, se llama el libro, un discipulado. Y dice esto el pastor: el discipulado cristiano es un proceso de prestar más y más atención a la justicia de Dios, de lo que Dios ha hecho, y cada vez menos a la nuestra. Encuentra el significado en nuestras vidas, no probando nuestros estados de ánimo, ni motivos, ni morales, sino creyendo en la voluntad y los propósitos de Dios, haciendo una mapa de la fidelidad de Dios. No marca el ascenso y la caída de nuestro entusiasmo, gracias. Es por la realidad que adquirimos la perseverancia. Que cuando nosotros dejamos de enfocarnos en todo lo que nos ha pasado del Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y empezamos a enfocarnos a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, en nuestras vidas, su propósito, sus planes. Y enfocamos en la justicia y la gracia y el poder de Dios más que en la nuestra. Porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Que nos enfocamos más en nuestra: mira lo que me pasó, Señor, ¿cómo puede pasar? ¿Por qué, Señor, estás bendiciendo a ese hermano, a esa hermana, y no me estás bendiciendo a mí? Y nos empezamos a enfocar en nosotros mismos en vez del propósito y el plan y la fidelidad de nuestro Dios. Marcamos eso en la vida. No nuestro entusiasmo que viene y baja en nuestro lugar y nuestro estado emocional, pero más en lo que Dios está haciendo y su fidelidad en nuestras vidas y su propósito. Eso es lo que da la fuerza y la energía para perseverar y terminar con un legado audaz. Y lo que vemos aquí con Daniel. Y al fin vemos que Dios salva la vida de Daniel, tanto que Darío da un testimonio público. Daniel ni lo tiene que dar. Vimos en los últimos versículos el testimonio que vimos, que una representación que parece que venía de uno de los apóstoles del Nuevo Testamento, que era tan específico de dar honra y gloria. Aquí viene de un rey pagano viendo el testimonio y la salvación del rey de Israel por medio de la vida de Daniel. Y lamentablemente vemos la tragedia del juicio de Dios que viene sobre estos hombres, y no sobre los hombres, pero ¿qué dice la palabra? Sobre la familia entera, los hijos. Es algo horrible que pasa, que viene la traición, y en ese tiempo el imperio de Babilonia castigaba no solamente al líder de la familia, pero toda la familia. Y eso me recuerda que nuestro pecado, nuestra debilidad, no solamente nos afecta a nosotros, pero a veces afecta a toda nuestra familia. Hermanos, ¿cuánto más decimos: Señor, yo quiero dejar un legado audaz, un legado que te honre a ti, Señor Santo, en este tiempo? Y vemos esa salvación. Algo interesante es que esa mentira del enemigo siempre va a estar presente. Y tal vez estés en una época en tu vida que dices: Señor, pero yo no sé lo que está pasando. Yo te he estado glorificando, te he estado sirviendo, usando los dones, talentos, tiempo y tesoro que me has dado, y aún siento que estoy siendo atacado por el mundo y tengo estas dudas interiores ahora.
Señor, no sé lo que me has llamado a hacer. Y vemos lo que hace Daniel en ese momento. Hace lo que es más claro, lo que Dios, en la forma que lo ha bendecido, se arrodilla delante del Señor en oración. Porque su dependencia y su enfoque no estaba en él, pero estaba en el Dios, en el que venía. Daniel 7, versículo 13. ¿Se acuerdan de todas las visiones que Dios le había dado, todos los sueños? Hablando de uno de esos sueños, dice esto, dio esta visión Daniel. Estaba yo mirando en las visiones en la noche, y he aquí que en las nubes el cielo venía alguien como un hijo de hombre. Luego hasta el anciano de días, y lo presentaron delante de él. El Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Es un nombre de lo cual Cristo mismo se refiere como el Hijo del Hombre en el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque él no quería referirse como el Mesías en el Nuevo Testamento durante un tiempo, porque lo iban a matar antes de su tiempo. Entonces se refería como el Hijo del Hombre en Israel. El Hijo del Hombre ha venido para traer salvación. El Hijo del Hombre ha venido para traer restauración a Israel. Y Daniel esperaba la venida de ese Hijo del Hombre para Israel, aunque no entendía todo lo que venía. Solo sabía que el anciano de días, Dios Padre Todopoderoso, estaba poniendo todo su enfoque en el Hijo del Hombre que venía. Porque Daniel, como Jesús, fue traicionado por los líderes de su país. Jesús como Daniel, fue arrestado mientras oraba. Darío, como Pancho Piloto, trató de parar el juicio que venía. Pero a diferencia de Daniel, Jesús no solamente estaba en la cueva por un día, pero pasó 3 noches. Pero a diferencia de Daniel, Dios no guardó su vida, pero Jesús dio su vida por nosotros. Y no fue guardado de las lesiones, pero su cuerpo fue quebrantado y herido por nosotros. Y en esa esperanza tenía Daniel. Eso es lo que veía Daniel, y eso es la esperanza que ponía en Dios mismo, sabiendo que el Hijo del Hombre venía, y por eso podía ver la expectación del futuro que venía para él y su país. Y me imagino al fin de su vida, lo que más estaba pensando y orando esta mañana acerca de este pasaje: Señor, ¿cómo podemos terminar como Daniel? ¿Cómo tener una esperanza tan audaz del ataque del enemigo, de la guerra interior? No dejar con tanta amargura y cinicismo. Porque Daniel al fin de su vida tenía un amor no solamente por Dios, pero por el pueblo de Dios y por el pueblo de Babilonia. Aún al fin de su vida, Dios, por su gracia y su amor, pudo mantener ese amor.